y la he titulado para ustedes El llamado de Dios. ¿Sabía usted que continuamente el Señor nos está llamando y tiene un llamado para cada uno de nosotros y que en ese llamado hay un propósito? Entonces vamos a empezar, pero vamos a empezar con una oración, pidiendo al Todopoderoso que nos ilumine, tanto ustedes que van a recibir palabras, así como a mí, que voy a ser la persona encargada, el representante de Dios, para llevárselo a ustedes. Padre Celestial, en estos momentos te presento a tu pueblo, que ha venido ante ti, Señor, con hambre, Padre amado, para recibir tu palabra, Señor. Ellos han venido dispuestos con un corazón y una mente dispuesta para recibir tu semilla, Padre amado, Señor. Que la misma, Padre amado, Señor, sea depositada en ellos, Padre amado, para que el día de mañana traiga fruto. De igual manera te pido, Padre Señor, que sea yo ese instrumento que tú estés utilizando, Padre amado, que Señor. Porque no Félix Blanco está hablando, Señor. Eres tú a través de mí. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Tú sabes que todo llamado viene a ti en un momento dado con algún propósito. No importa quién te llame, ya sea la vida de humano, pero en lo espiritual viene con un propósito. Esas inquietudes que tú recibes a veces a las 2, 3 de la noche, cuando vienes aquí y dices, esa palabra es para mí. Cuando alguien te dice, hermano, veo algo diferente en ti. Esas son manifestaciones del Padre Celestial y son llamados que están haciendo a tu vida. De ti depende, como dije yo hace 2 semanas atrás, el discernimiento espiritual que tú tienes dentro de ti para ver si viene de Dios o no viene de Dios. Pero si viene de Dios, Él mismo viene con propósito, Él mismo viene con una orden, Él mismo viene con direcciones. Y la misma envuelve muchísimas cosas dentro de ti, que tú, a través de la palabra de hoy, te vas a dar de cuenta. ¿Por qué el propósito de Dios, cuando te hace un llamado, a veces no es correspondido? Pero vamos directamente a la palabra, a ver qué dice la palabra. Y vamos al primer versículo en Juan 15, 16. Y esto es Dios hablando. No es Félix Blanco, no es el pastor que me dijo, dije esto. Es Dios que te dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. He puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidréis al Padre en mi nombre os lo esté. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Hay alguien que puede dar un aplauso a la palabra de Dios? En la Biblia hay 6 personajes que recibieron un llamado en un momento dado. Pero 6 personas se distinguen a todas aquellas que recibieron un llamado, y fue por la forma que contestaron. Tú recibes un llamado y tu gesto, tu forma de contestar, tu forma de aceptar o rechazar las cosas, dice mucho de ti. Esas 6 personas que yo te voy a hablar en el día de hoy, solamente te voy a entrar solamente de lleno a 1 o 2. Está Abraham, está Jacob, está Josué, está Samuel, está Isaías y está Ananías en el Nuevo Testamento. Nótese que estamos empezando por Génesis, seguimos las trayectorias por Éxodo, por Samuel, vamos a los profetas y terminamos en lo que tú y yo estamos viviendo hoy día, que es el Nuevo Testamento. ¿Hay alguien que diga palabra de Dios? Amén. Entonces vamos al primer llamado que tuvo Jehová Dios hacia Abraham. Y vámonos a Génesis 12, 1, 2 y 3. Pero Jehová Dios había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciréis a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciréis, y será bendita en todas las familias de la tierra. Promesa de Dios en el llamado que le hace a Abraham. Pero, ¿por qué Abraham? Y nótese que el nombre de Abraham ahí aparece solamente A, empezando por una A, no por una H. Todavía Abraham no estaba confirmado. Tenía ya el llamado, pero le faltaba demostrar al llamado que tenía Jehová hacia él. En Génesis 22, 1, 2, nos dice la palabra de tal forma. Génesis. ¿Lo tenemos? No, estamos equivocados de tener la perdona. Sí. Génesis. No es Génesis 1, 2. Uno Génesis 13, 14, 15 y 16. Y Jehová, Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar, de la tierra también tu descendencia, sentada, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Eso es palabra de Dios que le respondió al llamado que le hizo en un momento dado a Abraham. Nótese que Dios le dio una orden a Abraham y lamentablemente en unos momentos dados nosotros recibimos la orden de Dios, pero imponemos nuestra voluntad. Y a veces vemos que no está el propósito de Dios en nosotros porque falta algo. Yo le hice un cambio a la palabra que tenía Dios para ustedes, porque ayer nuestra hermana Berenice dio un testimonio en un momento dado de su vida. Ella decidió traer una familia a su casa, pensando ella personalmente de que iba a hacer bien por esta familia, y lamentablemente fue lo contrario. El propósito que tenía con ella, Dios, se fue un momento obstaculizado. ¿Por qué? Porque había cargas sobre Berenice que no le correspondían. Lamentablemente no le correspondían, y tuvo que ella sacrificar un tiempo de su vida en oración para poder recobrar nuevamente. Entonces, vamos a la palabra ahora en Génesis 13, 14, 15, 16, 17, ya lo tenemos, donde nos dice que después que Lot se separó, el que profundiza un poco la palabra de Dios y ve el llamado de Dios que tuvo sobre Abraham, en ningún momento le dijo: llévate a tu sobrino, llévate a tu sobrino. El sobrino de Abraham era una carga para Abraham para lograr el propósito de Dios. Y luego que él se pudo deslizar de esa carga, fue que el Señor le dijo: y ahora te voy a enseñar todo lo que tengo contigo para que se realice el propósito en ti de lo que yo quiero para mis hijos. Amén.
También te dije que el llamado de Dios depende en la forma que tú contestas. Y en la forma que tú contestas, cuando alguien te llama, tú a veces le dices sí, no, pero estás moviendo la cabeza como que sí, como que no. Y a veces el gesto que tú haces dice más que lo que tú le contestas. Y nuevamente se le presentó el ángel de Jehová a Abraham. ¿Y qué le contestó él? En el segundo llamado que tuvo, y es la segunda parte o continuación de lo que te tengo para ti, te contestando al llamado de Dios. Heme aquí. Heme aquí. Pero ¿qué significa el heme aquí en la Biblia? ¿Sabías tú lo que significa el heme aquí en la Biblia? Es una aceptación sin condiciones. Es respondiendo al llamado sin poner ningún tipo de condiciones ni más. 6 personas en la Biblia respondieron al llamado de Dios. Y solamente 6 dijeron, heme aquí. También el Señor te va a poner pruebas en el camino. Y te va a decir que en ese llamado tú tienes que sacrificar muchas cosas. Muchas de las cosas que tú tienes que sacrificar. Y perdone, pastor, si lo pongo usted, por ejemplo, ¿ok? Es solamente por... Si tú tienes un llamado de pastor, tú sabes a todo lo que tú tienes que renunciar. Tú sabes lo que tienes que hacer una vez que tú dijiste, heme aquí. Salió de su pueblo, llegó a tierra extraña, dejó a su esposa, a sus hijos, sus amistades, sus costumbres. Prácticamente, como dice Pablo en las cartas, despójate del viejo hombre. Ese es heme aquí, lo que significa en la palabra. Ahora te voy a llevar directamente a otro personaje bíblico que todo el mundo aquí conoce. Es Moisés. Todos conocen la historia de Moisés. Y los que no sepan la historia de Moisés, cuando el Señor hace el llamado a Moisés, Moisés estaba en el desierto. ¿Por qué Moisés estaba en el desierto? Moisés fue criado en la casa del faraón. Fue criado con riqueza. Y solamente él defendió a uno de sus hermanos en la sangre y murió un guardia de seguridad. Y tuvo que huir. Moisés era prófugo del pueblo de Egipto. Y a esa persona en un momento dado el Señor lo llamó porque tenía un propósito: rescatar al pueblo del yugo de la esclavitud que vivía. Y Moisés, cuando Jesús se le presentó, le dice lo siguiente. En Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que yo vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Moisés tenía problemas. Primero, que era un delincuente ante los ojos del faraón. Y otro era que tenía problemas en el hablar. Y le dice a Jesús: es que yo no puedo presentarme. ¿Y quién soy yo? Pero el Señor le dice: tú ve que yo te acompañaré. Porque Él nunca te va a desamparar. A cualquier llamado que tenga el Señor sobre ti, sobre el propósito, Él nunca va a poner una carga más allá de la que tú puedas llevar. Él nunca va a sacrificar algo más de lo que tú puedas sacrificar. En el caso de Abraham, Él le pidió a Abraham un sacrificio de lealtad.
Le dijo, ahora me das tu hijo en sacrificio. Y dice que el ángel de Jehová, al ver el gesto de Abraham en aquel momento dado, le dijo, párate. Y le suplió con un ternero. Eso mismo va a ser con cada uno de nosotros. Una vez que nosotros recibamos ese llamado, aunque tengamos que sacrificar algo, no es algo que nos pueda quitar la vida. Porque el Señor te proveerá de todo aquello que tú necesitas para responder al llamado de Dios. Pero entonces, ¿cómo le contesta Jehová Dios a Moisés? Vamos entonces a Éxodo 3:14. Para que ustedes vean la palabra que dice el Señor a Moisés. Dice, ¿quién soy yo para irme al Faraón? Cuando me pregunten a mí, ¿quién me envió a mí? ¿Qué le contesta entonces Jehová Dios? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tenía una carta, tenía un permiso para llegar a aquellas personas que en un momento dado duraron de él. Tenía el certificado de aprobación de parte de Dios para presentarse al mismo Faraón. Que ustedes saben la historia de todas las plagas que fue una por una, una por una, una por una. El Señor le dio el discernimiento a Moisés para que se lo presentara al Faraón hasta que lo convenció y soltó al pueblo de Israel, que era el propósito de aquel llamado en un momento en especial. En un momento dado, y ahora voy a hablar sobre Ananías. Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Y tú dirás, ¿y quién es Ananías? Porque muchas personas podemos leer Ananías, pero pasamos la Biblia por sí. Y pregunto yo aquí ante ustedes, ¿quién de ustedes es discípulo de Dios? Alcen la mano. Alcen la mano. ¿Están dispuestos a contestarle aquí? Es muy bonito decirlo. ¿Tú ves el sacrificio que cuesta esto? Cuando te dicen a ti, Félix, ¿me puede traer una prédica para tal fecha? Yo estoy disponible. Digo, sí, aquí. Pero para mí no es fácil, ni para ninguno de ustedes. Porque necesita sacrificio, necesita tiempo, necesita discernimiento. Y Ananías era un discípulo de Dios. Y el trabajo que le puso Jehová Dios a Ananías no era fácil. No era fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya del tiempo de un Saulo. ¿Alguien conoce a Saulo? ¿Sabías tú que Saulo era uno de los peores enemigos del cristianismo? ¿Sabías tú que cuando él iba en el carruaje que se le presentó a Jesús, él iba dispuesto a matar cristianos? Esa era la misión que tenía Saulo. Y se le presentó Jesús y lo convirtió no en Saulo. Pero primero, antes de cambiarle el nombre, tenía que aceptar a Jesucristo. Tenía que ser bautizado desde las aguas. Y enviaron ¿a quién? A Ananías. ¿Y qué dijo Ananías cuando Jehová Dios le presentó ese llamado? ¿A Saulo de Tarso? ¿Me estás diciendo a mí que yo vaya al peor enemigo que tenemos nosotros? Veamos entonces la palabra del Señor y vamos a Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, heme aquí. Entonces fue que le dieron las instrucciones. Entonces fue cuando pudo ver a dónde tenía que ir. Y dice que él fue y se presentó.
Y cuando se le presentó a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado a ti. Y dice que le impuso las manos, lo ministró, se le cayó la ceguera y vio en el momento, aceptó a Jesucristo y después fue bautizado. Y gracias a Pablo, porque entonces dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, es que gracias a Dios tenemos la base, el fundamento de todas las iglesias cristianas que tenemos hoy día. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Quiero terminar esto. Como le dije, la palabra contaba de muchísimos versículos bíblicos, contaba con diferentes experiencias bíblicas, y traté de sacar el extracto para llevárselos a ustedes de una forma que se pueda entender. Pero ustedes respondieron que ustedes son discípulos de Dios. Y ustedes respondieron que están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en cada uno de ustedes. Es un sacrificio grande. Van a tener que dejar a los esposos, a las esposas en algún momento dado, a los hijos en un momento dado. Tendrán tal vez que mudarse de una ciudad a otra. Tal vez tendrán que renunciar a sus trabajos. Porque ¿sabía usted que todo eso a veces son cargas que impiden el propósito de Dios en cada uno de ustedes? Con esto quiero terminar, quiero que se pongan de pie.